Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta primera clase que corresponde a la semana 13 y hoy estaremos tocando, ¿qué tal, Yair? Estaremos viendo lo que sería la última clase teórica para poder ya, a partir de la próxima clase, complementar con lo que vendrían a ser los ejercicios para que puedan avanzar para su trabajo, ¿no? En el avance 3 y también para lo que sería ya el examen final. Entonces, hoy veremos el último elemento que nos va a ayudar a poder cerrar en este primer curso de la línea de construcción lo que son los cerramientos horizontales. Es decir, vamos a hablar de vigas y el próximo ciclo, en construcción 2, se complementará con lo que son las losas. Entonces, después que terminemos de explicar y ver algunos aspectos sobre las vigas, hablaremos sobre el trabajo para ver cómo es ya que ustedes están organizándose y también cómo es que se han desarrollado los encargos que su compañero, el delegado, me ha pasado. Entonces, vamos a dar inicio. Estaba esperando que ingresen un poco más los compañeros para comenzar la lista. La pasaremos media hora antes de dar por concluida la clase. Entonces, damos inicio a la clase. Y para esto voy a mostrar un texto que es muy importante en lo que corresponde al proceso constructivo. Vamos a dar unos 3 minutos para que lo lean, lo analicen, piensen un poco sobre lo que dice allí y luego vamos a ir comentando sobre este punto.
Bueno, jóvenes, a ver, vamos a ir viendo. Freddy Zulca. Freddy. Freddy Zulca. Jan Guerrero. Jan. Sí, profesor. Jan, ¿puede subir su micrófono? Se le escucha abajo. Ya, profesor. Un momento. Para que se le escuchemos un poquito mejor. Jan, adelante. Ya, sí, profesor. ¿Ahora me escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa es lo que piensa del texto con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer ya en la obra? Vamos a hacer la construcción. Con respecto a lo que pienso, es algo importante ya que si no lo hacemos, eh, no vamos a tener conocimiento de, de algunas cosas, por ejemplo, de las propiedades que va a ir en la, por ejemplo, el acero. Y algo así es, pienso yo, porque en los planos también para identificar. Ya, y esa identificación, ¿en qué podría facilitarnos el control del buen trabajo? A ver, vamos a ver si tiene la conexión su compañero Jan. ¿Qué nos dice Luis Rivas? Luis. Luis Rivas. Melanie Trejo. Melanie. Melanie Trejo. Nicole Vilca. Nicole. Nicole, ¿me escucha? Sí, profesor, le escucho. Yo no pude leerlo cuando mostró la pantalla, no, recién estaba entrando, no lo leí. Ya, de acuerdo, no se preocupe entonces. Gracias. Cris, Ok, gracias. Rafael. Cris. Cris, Rafael. Cris, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Cris. No se le escucha, Cris. Sí, profesor, dígame. Sí, del texto, ¿qué podría comentarnos? Lo que puedo rescatar es que intenta decir que necesito todos los detalles para ver la repercusión de ¿Y eso de las varillas. No hay en qué nos respuesta. facilita, en qué nos facilita la labor en la ejecución de la construcción de un elemento, de ese En que, texto que se ha visto? en que sería más fácil, tipo,
dar eso a los encargados de realizar ese trabajo. No sé, como que Ya, de acuerdo. Entonces tendría hay más que detallado pensar que, el proceso. ya, correcto. Entonces hay que pensar que de todas formas es una ayuda que nos va a facilitar un buen proceso constructivo. Gracias. De acuerdo, Jan, no se preocupe. A ver, vamos a ver algún otro comentario de algún otro compañero. Luis Rivas. Luis Rivas. ¿Me escucha Luis Rivas? Omar Valverde. Omar. Omar Valverde, ¿me escucha? Omar. Lucas Guamán. Lucas. Sí, Lucas. Coméntenos, ¿qué puede manifestarnos del texto que he mostrado? Lucas. Profe, el texto lo mostró al principio de clase porque yo entré hace solo 10 minutos nomás. Sí, lo he mostrado al comenzar la clase. ¿No puedo verlo? No pude, profe. Ya, perfecto, no se preocupe, gracias. Ya. Nicole, Sí, profesor, ya me adelante. pasaron lo que mostré en la pantalla, ya lo leí. Ya, Este, ¿usted tampoco pudo leerlo? sí, pero ya me pasaron, ya lo leí. Ya, dígame, ¿y qué cosa es lo que usted piensa con respecto al proceso constructivo? Que para cuando hacen el corte, para ver el esfuerzo, entonces sería para ver qué material le entra, algo así, para ver cuánto es el esfuerzo que debe entrar para aplicarse, algo así. Eso era Ya, pero eso en lo que es la construcción, ¿en qué me ayuda? para ver cómo es la fuerza que aplica, o sea, qué material va a entrar para ver qué fuerza va a aplicar en lo que es la viga y cómo va a reaccionar, algo así. Ya, correcto, gracias. Hay que pensar que nosotros lo primero que hacemos cuando entramos a la obra en el curso de construcción, ¿qué cosa es? Pues nos dirigimos al lugar donde vamos a hacer el trabajo y allí vemos los planos de lo que tenemos que realizar. Esos planos tienen unos símbolos. Esos símbolos hay que identificarlos. ¿Cuál corresponde, por ejemplo, a una columna? ¿Cuál es el símbolo que corresponde a un refuerzo vertical principal que sea de una viga? ¿Cuáles son las dimensiones del acero de una zapata? Entonces, en ese plano, esa simbología debe de ser luego interpretada. Y decimos, pues, estos aceros de la zapata son del mismo diámetro, o estos aceros de la columna son diferentes entre lo que corresponde el acero que va en los estribos con el acero que va como refuerzo principal. O decimos, esta viga tiene refuerzo solo en la parte inferior y en la parte superior no tiene. Entonces, esa interpretación que nosotros realizamos, debemos de complementarla
con los detalles constructivos de los cortes para poder ver en estos cortes cuál es la dimensión de la altura de la columna, cuál es la dimensión de la longitud de la viga, de igual manera, cuál es la sección transversal de esa columna o de esa viga o de esa zapata. Y también veremos pues cómo están repartidos los aceros transversales en el caso de la columna de la viga. Y también nos interesa saber cuáles son los recubrimientos que debemos de tener en consideración para que el acero quede totalmente cubierto por el concreto y no haya problemas de que por allí pueda ingresar la humedad, oxide al acero, después corroa el acero y haga que esa columna o esa viga pues tenga un comportamiento malo y al final de repente tengamos que demolerla. Si no están estos elementos de apoyo de detalles constructivos, un detalle longitudinal, para ver, como les decía, a lo largo de su longitud, todos los aceros que conforman a este elemento. Y si adicionalmente no nos apoyamos con un corte transversal para poder tener una visión más completa de todos los elementos que participan en la ejecución de este elemento estructural, no vamos a poder realizar la construcción eficientemente. Y adicionalmente tampoco, si es que no estamos ejecutando la construcción, si no estamos controlando, somos inspectores, somos supervisores, o hacemos el control del trabajo que ha hecho la cuadrilla de fierrería que se ha encargado de hacer la viga. Entonces, no tenemos la seguridad de qué cosa es lo que debemos verificar. Entonces, por lo tanto, no podemos realizar un chequeo para ver si todo está de acuerdo a conforme se ha diseñado. Entonces, es muy importante los dos aspectos. Lo que corresponde a la sección transversal del elemento, en este caso la viga, ya lo veremos cuando vayamos viendo los cortes y ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene. Y luego el otro corte transversal para poder ver la distribución de acero. Entonces, con estos comentarios que les he realizado, vamos ya ahora a comenzar lo que vendría a ser el tema de hoy. ¿Alguna pregunta de lo indicado o algún comentario adicional que deseen indicar? Adelante. Luis Pesúa. Veo algunos compañeros que han logrado ya ingresar. John Pariona. John Olivares. Álvaro Mendoza. Noemí López. Juan de la Torre. Diana.
Rata. Freddy, Zulka. Presente, profesor. Sí, dígame, ¿algún comentario de lo que estuve explicando al final? Pues ¿O algo que le haya parecido de repente tener un punto de complemento a lo que se ha indicado? no, profesor, todo claro. Ya, de acuerdo, gracias, Fred. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar con ya el tema de hoy. Ya, entonces hoy vamos a ver lo que corresponde a la sesión 15, las vigas de concreto armado. Vamos a hablar primeramente de algunos conceptos elementales con respecto a lo que podría entender por una viga. También vamos a considerar características en cuanto a lo que son las clasificaciones de las vigas de acuerdo a diferentes puntos de vista, según diferentes autores. Vamos también a conversar sobre cómo es que nosotros podemos realizar el proceso constructivo de una viga teniendo en cuenta los materiales que se necesitan para poderla confeccionar, por ejemplo, el acero, el concreto. De igual forma también, ¿cómo vamos a realizar su encofrado? ¿Cuál es el tiempo que debemos de dejar el encofrado en la viga? Y por otro lado también vamos a hablar de algunos aspectos desde el punto de vista del control de la calidad de la ejecución de las vigas. Haremos algunos comentarios, algunas recomendaciones. Hablaremos también un poco de cuáles son las unidades de cada uno de estos elementos para poder realizar adecuadamente un metrado. Entonces, siendo esto lo que vamos a tratar hoy, diremos de que una viga tiene una sección transversal donde una dimensión es la que destaca en relación a las otras. Y esta dimensión es su longitud o la luz de la viga. Entonces, siendo así, debemos de tener en cuenta que esta luz deberá de tener unos apoyos, o esta longitud deberá medirse entre las caras interiores de los elementos de apoyo. Pero hay que considerar de que en algunos de los casos esas luces son mayores. Por ejemplo, si hablamos de 8 metros, o son menores en el caso de 4 metros. Entonces hay una diferencia entre esa longitud de 4 a 8. ¿Y esto qué significa? Que la viga de 4 metros debe tener la resistencia suficiente cuando nosotros la evaluamos a flexión y a corte. De igual manera, también las cargas deberán ser soportadas por la viga que tiene los 8 metros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que si esta es la sección transversal de la viga,
vamos a tener que considerar que los refuerzos que van en su interior, que son los refuerzos principales, los aceros corrugados, y estos tendrán que llevar también en su alrededor el acero que va a formar el estribo para que se pueda fijar cada uno de estos aceros. Entonces, ambos aceros, tanto el acero principal y los aceros adicionales que pueda haber en el diseño, más el acero de los estribos, deberá de cumplir con lo que son las solicitaciones a flexión y a corte. Dependiendo de cuáles pueden ser los tipos de vigas, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que nosotros vamos a identificar el comportamiento estructural de cada una de estas vigas. Y también vamos a tener en cuenta, para poder utilizar el lenguaje adecuado, las palabras técnicas que se refieren a cada una de ellas y podamos diferenciar cuando nos refiramos a las distintas características de cada una de ellas. Teniendo en cuenta que estas vigas van a soportar las cargas, pero muchas veces las cargas pueden ser, en algunos de los casos, horizontales, o pueden ser también cargas inclinadas. Entonces, si estas cargas inclinadas y estas cargas horizontales corresponden a las cargas que tiene, por ejemplo, que soportar un techo, y ese techo, al estar inclinado en una dirección, o de repente también ese techo puede hacer que tenga una inclinación en lo que sea la otra dirección y tengamos un techo con esas características. Entonces, al final, el techo tendrá que tener las vigas en estas dos direcciones para formar el techo que tenga un tipo de inclinación hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto es lo que se llama los techos a dos aguas. Entonces, los materiales que van a tener que utilizarse tendrán que tener esas características. Por ejemplo, el concreto no será muy fluido, porque si no, no vamos a poder vaciarlo en esta inclinación, ni tampoco en la de acá. Entonces, esas características de diseño tienen que ver con lo que corresponde a la tipología de las vigas. Y acá vemos que existen tres formas de cómo clasificamos las vigas. Y estas formas son muy diferentes de acuerdo a conforme nosotros podamos referirnos a cada una de ellas. En el primer caso, por ejemplo, estamos hablando de vigas que tienen una función dentro de la estructuración de la vivienda. En el segundo caso, estamos hablando de vigas que, de acuerdo al diseño, su cuantía de acero puede ser mayor o menor, según cuál sea el caso. Y en el tercero, tenemos exclusivamente la identificación de acuerdo a cómo es la forma de la viga. Pero tenemos que tener en cuenta que
Estas vigas también van muy relacionadas con el hecho de que son vigas de viviendas o son vigas de edificios. ¿Y quién lo va a definir esto? El ingeniero estructural que hace el cálculo y que tiene en cuenta todos estos criterios en cuanto al sistema estructural para poder definir los tipos. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, en el caso de las vigas por su función tenemos 4 tipos. Las vigas soleras, las vigas de amarre, las vigas dintel y las vigas de borde. Entonces, pasaremos a identificar una viga solera. Es una viga principal y es una viga que está sobre un muro. Entonces, las cargas de la viga transmiten todas ellas hacia el muro de compresión. Y es por eso que tenemos lo que indica acá, que la viga solera, al estar vaciada sobre el muro, le va a dar 2 características importantes. Una de arriostre y la otra característica asociada al confinamiento. Y estamos viendo aquí verdaderamente que ahí está el muro, ahí está la viga y está en la parte visible dándole lo que estamos indicando. ¿Y qué pasa con la viga siguiente? La segunda, la viga de amarre, acá la tenemos, viga de amarre. Esta es una viga que va a unir otra viga. ¿Y la otra viga cuál es? Esta viga de acá. No necesariamente puede tener un muro bajo o puede ser un muro no portante. Una viga dintel. Esta viga dintel, que es la que la vemos aquí, es una viga que debemos de colocarla en las puertas o en las ventanas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características que tiene la viga. Y hablamos finalmente una viga de borde. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una viga perimetral que se encuentra en la parte final de nuestra losa. Y esta viga es la de cierre del paño de la losa. Pasamos ahora al segundo tipo, vigas de acuerdo a la cantidad de acero que tiene. Tenemos entonces acero únicamente en la parte inferior y este acero, de acuerdo al número que se ha calculado, se denominará viga S.A, viga simplemente armada. Pero si ya aumentamos la cuantía de acero y le colocamos acero en la parte superior, ahora será la viga de A, doblemente armada. Después ya veremos cuál es la cantidad de aceros que deben de llevar, cuál es la separación entre cada una de ellas, pero aquí exclusivamente tenemos esta viga
sin estribos. Y esta viga es la que la vamos a colocar acá. Ahí vamos a colocar esa viga simplemente armada, en el dintel. A diferencia de la otra viga, la doblemente armada, como la que estamos viendo aquí en la imagen, es una estructural y que totalmente debe de estar distribuida de acuerdo al reparto de sus estribos según las indicaciones del plan. A diferencia de esta no lleva estribos, entonces no hay ningún reparto que hacer. Únicamente colocamos los aceros de forma longitudinal en la longitud respectiva. Entonces, ya hemos visto las vigas de acuerdo a su armadura o a la cuantía de acero. Vamos a ver ahora el tercer tipo, las vigas que corresponden a la forma. Estas vigas pueden estar ubicadas en diferentes partes de la edificación, primer piso, segundo piso, sótanos, en exteriores. Entonces, primero tenemos unas vigas cuya característica son las vigas chatas, es que estas vigas tienen su espesor del mismo espesor de la losa. Entonces, esta viga chata no es más alto que la losa. Lo que sí puede ser es de un ancho diferente. O sea, si la losa tiene 20 centímetros, la viga tendrá que tener 20 centímetros de altura y pues su ancho puede ser de 40 centímetros, o de 30, o de 20, según el diseño. Luego están las vigas peraltadas, como las que estamos viendo aquí, donde vemos una parte de la dimensión lateralmente, otra parte debajo de la viga, y en la otra cara veríamos esta otra dimensión que se complementa. ¿Y dónde está la totalidad de la viga? Está metida en la losa, como vendría a ser el detalle que vemos acá. Entonces, repito, lo que se ve es esta parte de aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tengamos que construir esta viga, lo que está dentro del techo o dentro de la losa, tendremos que diferenciar de lo que va a estar fuera, para poder realizar el encofrado principalmente y poderla construir. Pero otra situación diferente es cuando este peralte ahora es para la parte superior, es decir, el peralte se invierte. Al invertirse el peralte, lo apreciamos de esta manera. Si nosotros estamos debajo de la losa, no vemos nada, la vemos a la losa totalmente uniforme. Y el peralte está en la parte de arriba. Esto, por ejemplo, ¿dónde lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer en un último piso también. Luego pasamos a otro caso, otra situación en que el peralte puede estar en ambos lados. Parte superior y parte inferior. Entonces, la ubicación, como ustedes pueden darse cuenta,
va a variar de acuerdo al diseño y al cálculo que se ha hecho. Pasamos ahora al tercer tipo, que son las vigas acarteladas. Estas vigas no tienen una sección transversal uniforme, como podemos estar viendo acá, ¿no? Empieza con un espesor y si viésemos la parte final vemos que termina con un espesor igual. Acá no sucede eso. Empieza en el apoyo que es este apoyo de aquí, con un espesor, pero al ir avanzando en la longitud de la viga, ese espesor va disminuyendo. Y resulta que en el extremo el espesor es mucho menor que al espesor de inicio. Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de vigas acarteladas. Luego aparecen vigas que tienen diferentes secciones de acuerdo a la letra que va a conformar. Y aparece, por ejemplo, las vigas de sección. Con igual el reparto de su armadura, como podemos ver, en la parte superior y el reparto de la armadura en la parte inferior. O vigas de sección L, características similares del reparto de los aceros, como en el caso anterior que hemos ido comentando. Entonces, de lo que hemos comentado, podemos identificar algunas partes que son importantes. Primero, que debemos de utilizar un lenguaje que corresponda a cada una de ellas. Lo segundo, hay que tener en cuenta que las vigas, de acuerdo a la aplicación y al uso que se va a dar a nuestro proyecto, tendrá que verse cuáles son las más adecuadas para que se pueda colocar en el proyecto. Tercer punto importante que tenemos que tener en cuenta, que estas vigas deben de tener sus secciones transversales, los detalles de la viga de forma bastante clara para poder identificarlos. ¿Y qué nos interesa saber? Dimensiones de la viga. ¿Cuáles son sus dimensiones? Nos interesa saber aceros, los aceros que van en un lado, o en una cara, o en la parte superior, o en la parte lateral, y también las separaciones de estos aceros en cuanto al recubrimiento, los estribos que puedan llevar. Entonces, con esto, nosotros podemos tener claro esta parte de la viga. Hablábamos hace un momento de que las vigas tienen una longitud que es mayor, y esa longitud la medimos desde la cara interior del apoyo hasta la otra cara. Y eso es lo que le conocemos con el nombre de la luz de la viga. Decíamos que un tipo de viga, por ejemplo, es dentro de esta clasificación, acá, inicial, la viga chata, por su forma. Entonces, clasificación 3, viga chata. Y estuvimos hablando que esta viga
es la que tiene la misma altura de la losa y su ancho puede ser mayor. Entonces, si nosotros tenemos este caso de esta viga, el detalle constructivo será como el que estamos viendo acá. Acuérdense el texto que les mostré al inicio de la clase, donde nos dice que deben darnos como detalle el conocimiento de la viga en su longitud. Acá está. Pero dice que también deberían darnos la otra vista. Con esto no es suficiente para poder construir adecuadamente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque no sabemos cuál es la sección transversal de la viga. Acá conocemos una parte de la viga. Entonces, ¿qué nos falta a este detalle constructivo? El corte. Haremos un corte por aquí y nos ubicaremos, si queremos, por este lado y miraremos ese corte. O nos podemos colocar por este otro lado de acá. Entonces, este corte, ¿qué me va a dar de características importantes? Que no lo sé. Necesito saber dimensiones de la viga. No la tengo. Con este corte voy a saber esas dimensiones. No puedo construir sin las dimensiones de la viga. Y más aún, no puedo colocar el refuerzo, porque no sé cuántos fierros van a ir. Si es doblemente armada, simplemente armada. Y tampoco conozco el detalle constructivo del estribo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder construir la viga, ejecutar la viga en la obra, no está la información completa. Entonces nos damos cuenta de la importancia que es que en el plano de las vigas esté la identificación de cada una de las vigas, como lo que estamos viendo, y los cortes de las vigas. En este caso, teniendo en cuenta esta longitud, vemos de forma muy similar a lo que hemos hecho también la identificación en las columnas, el reparto de los estribos. Entonces, me habla estribos de un diámetro determinado, 1/4 de pulgada. Y me dice también, y esto es lo que vamos a tener en cuenta, sus espaciamientos. Y con esto vemos que va a tener a lo largo de su longitud la viga los estribos adecuados para que cumpla con el diseño a flexión y a corte. Entonces, habiendo identificado lo que sucede en una viga chata, vamos ahora a hablar un poco de las vigas peraltadas. Decíamos que estas vigas peraltadas pueden tener diferentes formas, como las que estamos viendo aquí. Peralte inferior, peralte superior y peralte a ambos lados. Entonces, ¿cómo es ya el detalle de la viga? Ese detalle de la viga, suponiendo que fuese como el que estamos viendo acá, peralte inferior, el primer caso del dibujo anterior. Decíamos que la viga la tenemos que formar con la losa.
y nos damos cuenta de que esta viga tiene su estribo donde nos destaca acá en el detalle que el recubrimiento mínimo es 3 centímetros. Cuando me habla de mínimo, quiere decir que yo puedo ponerle más sin ningún problema. Puede ser 4 centímetros, por ejemplo. Entonces, ¿eso de qué dependerá? De la ubicación de la totalidad de las vigas en el plano para poder uniformizar este recubrimiento. ¿Y qué cosa es también lo que estamos viendo acá en la viga? El acero superior va dentro de la losa y el acero inferior va fuera de la losa. Entonces, para que este acero inferior se pueda realizar, lo que tenemos que hacer es hacer este encofrado en forma de C, porque si no, no se puede preparar la parte inferior. Y luego ya vemos para poder realizar el vaciado. Entonces, cuando tengo que calcular el encofrado de esta viga peraltada, ¿qué cosa es lo que tengo que tener en cuenta? Pues que encofrado en esta parte superior, aquí de la viga no va a haber, porque por ahí va a ser el concreto. Encofrado en esta cara lateral, esta cara lateral que desde acá de la viga hasta aquí, o de la otra cara también que es la misma, va a haber un encofrado parcial. ¿Por qué parcial? Porque únicamente voy a colocar en la parte inferior, porque esta parte de acá arriba, esto es lo que corresponde a la losa. Entonces ahí no coloco el encofrado. Y habrá un encofrado en la parte baja del fondo de la viga, que vendría a ser este lado horizontal. Y dependiendo para el diseño de cómo es que esta viga va a tener sus apoyos, es lo que se hace el diseño de su espesor, teniendo en cuenta la tabla que nos da la norma de concreto armado es 60, donde nos dice para encontrar el peralte o el espesor mínimo, debemos de tener en cuenta si es que está apoyado o no está apoyado, si está emboladizo, y de acuerdo a eso nosotros escogemos y dividimos la luz entre la constante que ahí nos pueda indicar en el denominador. Y eso es lo que nos va a hacer que nosotros podamos ver en los proyectos y el proyectista estructural pueda definir. En el proyecto coloco una viga peraltada o coloco una viga chata. Entonces, la diferencia está en que la sección transversal acá, en lugar de que en una dimensión, en la longitud, sea fuera de la losa, acá la longitud va a estar dentro de la losa. Y se puede hacer el cambio de la distribución de los aceros. Los 3 aceros que estaban acá en la parte superior, ahora se van a mantener en la parte superior, pero de forma que estén en el sentido horizontal, ya no están en el sentido vertical. Entonces, ¿esto es posible hacerlo? Sí es posible estructuralmente porque corresponde al cálculo y con eso se puede facilitar, por ejemplo, el avance en el proceso constructivo porque ya no tenemos que encofrar esta parte inferior, sino
Aquí solamente colocamos el encofrado en la parte inferior. También debo de tener en cuenta que en este análisis, para poder cambiar la sección transversal de vertical a horizontal, debo de tener en cuenta pues su comportamiento de cargas, de tal forma que se vea cómo es que esto va a incidir en lo que corresponde a la determinación de sus esfuerzos y los momentos flectores, para al final ver que su comportamiento esté dentro de lo que hemos conversado. Apoyos, un apoyo, otro apoyo. Entonces esta viga está simplemente apoyada o tiene dos apoyos, y para este lado de aquí hay un tramo de la viga que está en voladizo. Entonces, ¿qué debo de tener en consideración? Que las cargas que van a incidir en este tramo apoyado son diferentes el comportamiento en cuanto a las cargas del tramo en voladizo. Y ese comportamiento de las cargas va a dar unos esfuerzos, y esos esfuerzos son los que van a ser absorbidos por la viga en cada uno de los tramos. Entonces tenemos, por ejemplo, que en los apoyos estos momentos son negativos, y en el centro el momento es positivo. Viga simplemente apoyada o con dos apoyos. Viga donde no hay apoyo, en la parte del extremo izquierdo. Viga en voladizo, el momento positivo es en la parte superior y el momento negativo es en la parte inferior. Entonces, distribuyendo adecuadamente el análisis en cada uno de estos dos tramos, vamos a poder después precisar esos aceros que se necesitan de sobreesfuerzo o de sobredimensionamiento o de reforzamiento adicional. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un detalle de una viga en 3 dimensiones. Hay algunas características importantes que los vamos a ir comentando. La primera de ellas, los aceros principales deben de introducirse en el apoyo. Acá también se ha introducido. ¿Y cuánto vamos a introducir? Eso depende del detalle del plano. Eso mismo también sucede con el acero principal de la parte inferior. Este acero también, y eso es lo que lo vemos acá. Acero de la parte inferior y acero de la parte superior. Si nosotros realizamos un corte por aquí, por el centro, vemos los dos aceros que están acá en la parte superior, que son estos, los dos puntos negros. Pero si nosotros hacemos un corte en otra zona, que podría ser esta, ahora vemos que ya no son dos aceros, ahora hay 4 aceros. Hay 2 que están sin pintar, que son de refuerzo adicional, y 2 aceros de refuerzo principal. Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos un ejercicio. Entonces, lo importante es identificar estos aceros dependiendo del corte que nosotros vamos realizando. Adicionalmente, también, ¿qué debemos de conocer?
fundamentalmente de estos aceros? Sus estribos y la dimensión de cada lado del gancho. Esta dimensión de 10 centímetros es para un lado, pero también en el otro lado tenemos que ponerle los 10 centímetros. No solamente podemos colocarle en una dimensión. Entonces, de esta forma vemos que la viga está teniendo su confinamiento con la columna y por lo tanto va a trabajar de manera óptima. ¿Cómo es que tenemos que medir el reparto de los estribos? Decíamos que tenemos acá estos estribos que repartirlos y hablábamos de que tenemos un apoyo, medimos desde la cara interior hasta la otra cara y allí deben ir todos estos estribos. Entonces vamos a comenzar con el reparto de cada uno de ellos y decimos dos primeros estribos cada 5 centímetros. Entonces mediremos de la cara interior 5 centímetros, colocamos uno, otros 5 centímetros y colocamos el otro. Esto que estamos haciendo en esta cara del apoyo, tendremos que hacer igual en esta otra cara de aquí. Colocaremos los dos que nos dicen. Ya pusimos los dos primeros. Entonces, hacemos simultáneamente en el lado del apoyo de la izquierda y en el lado del apoyo de la derecha. Luego, 4 estribos cada 10 centímetros. A partir de ahí, como en el caso de las columnas, continuamos cada 10 centímetros con los 4 y nos dice el resto cada 25. Entonces, vamos a repartir ya lo que nos queda en ese espacio de 25 centímetros. En la obra, ¿cómo lo hacemos? En la obra colocamos los aceros principales, son estos, apoyados en dos extremos. Los estribos ya los hemos puesto previamente. Todos ellos ya están solamente para desplazarlos. Y vamos a ir ubicando, midiendo con la wincha, cada uno de estos estribos para poderlos fijar en su posición hasta que lleguemos a terminar lo que vendría a ser el último estribo. Las columnas tienen un detalle típico, que este es el detalle que se considera en el diseño, donde se habla de las dimensiones, se habla de la ubicación de los aceros también principales y se habla de los aceros de refuerzo adicional. Entonces, estos aceros de refuerzo adicional tienen que responder al detalle que nosotros estamos viendo acá. Y una vez que se ha identificado, debemos de tener en consideración también cómo vamos nosotros a considerar los traslapes o los empalmes, para que pueda tener un comportamiento adecuado en toda la longitud de contacto. Entonces, si esta longitud es menor,
la transmisión de los esfuerzos no va a ser la misma cuando se apliquen las cargas. Entonces, por eso que es importante considerar esta longitud y también la ubicación que debemos de tener en cuenta en estos empalmes, de tal forma que se vea su cumplimiento para que no tengan ningún problema en lo que corresponde a el comportamiento de la estructura, teniendo en cuenta que la ubicación varía de los empalmes de acuerdo a los momentos. Entonces, en el acero que ve en la parte superior, los empalmes tendremos que hacerlo en el centro, y en los aceros que van en la parte inferior, tendremos que hacerlo en los extremos. Entonces, con eso dejamos claramente identificada la ubicación respectiva. De la misma forma como hemos verificado en las columnas el diseño en cuanto a la cuantía mínima, acá también hay que hacer el mismo diseño, pero teniendo en cuenta su cálculo para flexión. Entonces esto lo vamos a ver en un ejemplo, y con esto vamos a comprobar la cantidad de acero mínimo si cumple de acuerdo a la norma. Y eso va a garantizar pues que verdaderamente se tiene en consideración la cantidad de acero respectivo. Estos aceros deberán repartirse dependiendo, como decíamos, por ejemplo acá, si hay una capa de acero o dos capas de acero. ¿Cuál es la separación entre esta primera capa y la segunda? ¿Y cuál es la separación lateral también entre los aceros para que el concreto pueda fluir sin ningún tipo de problema? Y adicionalmente también debemos de tener en cuenta cuál es el recubrimiento que debe de tenerse en cuenta para una viga. De acuerdo al reglamento, este recubrimiento es el mismo de las columnas. Por otra parte, también hay que considerar que es posible colocar aceros juntos o aceros en paquetes, como estamos viendo acá. Entonces, estos diseños de los aceros tendrán que tener también sus espaciamientos considerando las características de acuerdo a la norma. Y así, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sola capa de acero, nos habla que la distancia mínima entre dos barras paralelas, por ejemplo, esta barra de acero es paralela con esta, y si va en una sola capa, deberá ser mínimo el D sub B, el diámetro de la varilla. Pero no debe de ser menos de 25 milímetros. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta para el detalle constructivo en el momento de calcular la viga y en el momento de dibujar la viga y hacer los detalles para su interpretación por el que va a ejecutar la viga en la obra. Entonces, hemos hablado de esta distribución de los estribos para cada una de las zonas de forma similar, y hemos hablado también lo de la separación en el tramo central. Si tenemos una vista ya de una viga armada, debemos de verificar, hacer su control de la viga, para ver si esos estribos
en cada una de estas zonas cumplen con esos espaciamientos. Y empezamos a verificar y decimos, por ejemplo, este apoyo y este apoyo de acá. Ya. Sabemos por teoría que el reparto de los aceros de los estribos deben ser los mismos de la derecha con los de la izquierda. Y decimos, contamos, 1, 2, 3. Perfecto. ¿Y acá cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta viga está armada incorrectamente en los estribos, porque no cumple lo que nos dice que debemos de tener en cuenta en el reparto. ¿Y uno se puede equivocar? Sí, ¿por qué? Porque los estribos están acá listos. Y solamente está para desplazarlos a la izquierda de acuerdo a las dimensiones del plano. Entonces, debemos de tener muy en cuenta, es por eso que antes de vaciar la viga se hace la verificación de los estribos, del número de estribos y la separación de los estribos, como estamos viendo en este detalle que está aquí. Entonces, es importante tener en cuenta esa distribución para que pueda trabajar correctamente el estribo en cuanto a las solicitaciones al cortante. En el caso de una viga que tenga un encuentro con una columna, en la columna no van los estribos. Acá vemos una vista en planta, la columna está libre. Los estribos sí llegan hasta antes de iniciar la columna y después de la finalización de la columna, nuevamente los estribos continúan. Entonces, estos estribos han debido de haberse distribuido para este lado con el número adecuado y para este otro lado, porque acá ya es el apoyo de la columna. Entonces, puede ser que coincida en número los de la izquierda con estos estribos de aquí en número y en separación de la derecha, pero eso depende del detalle del plano. También debemos diferenciar cuál es la forma, cómo debemos de arrostrar en una esquina, unión, viga, columna en esquina. Entonces vemos que los aceros de la viga vienen, se introducen en la columna, los superiores, los inferiores hacen lo mismo, y también vemos que no hay estribos en la columna, haciendo un buen encuentro en cuanto a la ubicación de los aceros, evitaremos problemas de fisuraciones, de que el acero quede expuesto, de que el concreto se nos caiga, no hay una buena rigidez. Y en el caso de una viga solera, la que va, hemos dicho, apoyada en un muro, acá está un muro portante, la viga solera, su detalle dentro de la losa, ahí está la sección transversal de su viga. Entonces, teniendo todos estos cuidados, pues no nos aparecerán rajaduras, no aparecerán también acá desprendimientos del concreto, no tendremos que hacer acá reforzamientos
porque ha habido un desplazamiento o no ha habido una buena unión con la columna, o en algunos casos extremos podamos tener ya un comportamiento mucho más deficiente en cuanto a los sismos. Voy a pasar la lista como que hacemos un pequeño descanso para luego continuar. Estén atentos para que puedan responder a llamado. Alejandro, de acuerdo, Arrieta, Barreto, Bellido, Presente, profesor. correcto, Campos, Cano, Presente, profesor. de acuerdo, Castañeda, Chilet, Condeso, Chile, de acuerdo, Condeso, Presente, profesor Condeso. correcto, Condori, de acuerdo, Corman, Coronado, Coronado presente, profesor. de acuerdo, De la Torre, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Buenos días. Escobedo, Guerrero, Presente, profesor. Presente, profesor Guerrero. correcto, Escobedo, presente también, profesor. sí, correcto, Guevara, Ayasi, Ayasi presente, profesor. de acuerdo, Hernández, Guamán, Presente, Guadón Blanco, profe. correcto, Wingo, Julca, Laurente, López, Presente, profesor López. correcto, Mechán, Mendoza, Mendoza presente. Chan, ya, correcto, Olivares, Olivares presente, profesor. correcto, Osco, Osco presente, profesor. de acuerdo, Palomino, correcto, Paredes, Presente, profesor. de acuerdo, Pariona, Presente, profesor Parión. correcto, Pesúa,
Ponce. Povis. Presente, profesor Povis. Correcto. Príncipe. Presente, profesor. De acuerdo. Quinde. Presente, profesor. Quinde. Correcto. Rafael. Rata. Presente, profesor. De acuerdo. Rea. Quiero. De acuerdo. Rivas. Ruiz. De acuerdo. Zulca. Presente, profesor. De acuerdo. Trejo. Presente, profesor Trejo. Correcto. Valverde. Presente, profesor. De acuerdo. Vilca. Presente, profesor. Ya, Presente. correcto. Yaranga. Presente, profesor. De acuerdo. Vilca Herrera. De acuerdo, ya está. Ya, a ver, voy a mostrar la lista. Si hay algún compañero que no está en la lista, levanta la mano hasta que haga la modificación y confirme del cambio. Ya, repito, voy a mostrar la lista de la asistencia. Levantan la mano la persona que no esté en la lista. Tienen la mano levantada hasta que haga la modificación. Ya, entonces vamos a ir viendo, a ver. Ya, se ha modificado las inasistencias de Castañeda, Corman, Guevara y Rivas. Pueden bajar la mano.
Ya. ¿Alguien más que no esté en lista? Repito, ¿alguna otra persona que no esté en lista? Ya, entonces vamos a continuar de acuerdo a lo que hemos estado conversando. En el caso de los encofrados, debemos de tener en consideración el detalle constructivo de estos encofrados y los elementos que lo componen, de tal forma que podamos asociar a la resistencia que debe de tener para poder garantizar que el peso del concreto va a ser respondido y va a estar de una manera estable en lo que corresponde a los elementos inferiores, que son los pies derechos o los puntales, y estos deberán estar totalmente seguros lateralmente, arriostrados también en sus distintos componentes para poder garantizar una rigidez del encofrado. Entonces, de acuerdo a estos detalles constructivos, debemos de tener en consideración la colocación de las tablas, en el caso de los encofrados de madera, para esta cara lateral, para esta otra cara lateral y para la parte inferior de lo que vendría a ser el fondo. En el caso de los encofrados de metal, también de igual manera, caras laterales y los elementos de soporte verticales. En lo que corresponde a estos elementos de pies derechos, debe de haber una buena base para que sea estable, sea rígido el pie derecho y también debe de tener una misma dimensión el pie derecho de madera. Y con esto garantizamos que son los pies derechos muy adecuados para que puedan resistir de forma correcta. Otro aspecto a tener en cuenta en lo que son los encofrados es que si la longitud de la viga inicia en este punto, el encofrado de la cara lateral deberá de estar fuera de esta dimensión. Entonces debemos de tener en cuenta para esta cara o esta tapa de la viga y debemos de tener en cuenta para el encofrado en esta dirección. Entonces estará al ras del muro y no estará dentro de este espacio. ¿Por qué? Porque este es el espacio para el recubrimiento. Entonces, los encofrados de las vigas generalmente se hacen fuera, en las caras laterales, de los apoyos de las paredes. Otro aspecto que debemos de tener en consideración es que no necesariamente, si es que la viga llega hasta este punto, no debemos de cortar el encofrado. No interesa que la tabla sobre. Así podemos garantizar una economía del encofrado porque esa tabla la podemos utilizar para otro tipo de encofrado. Podemos realizar también, si tenemos los mismos tipos de vigas, encofrados diversos que estén listos para ser vaciados y debemos de tener en cuenta que previamente verificaremos pues la altura de la viga, la colocación de los aceros respectivos,
verificaremos también lo que vendrían a ser los empalmes con los encuentros de las columnas, verificaremos el F' sub C del concreto para ver si es posible vaciar todas estas vigas que ya están listas. Entonces, si es así, procedemos al vaciado o diferenciamos cuáles son las vigas que tienen un F'C de 280, un F'C de 350 kilos por centímetro cuadrado, y esas las vamos vaciando por partes. Otro aspecto también que debemos de tener en cuenta es que las vigas son horizontales, pero cuando el concreto está fresco y empieza a endurecerse, las vigas comienzan por su longitud que tiene. Si tenemos un apoyo acá y tenemos otro apoyo aquí, y esto es de 8 metros, tiene mucho peso, entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer la viga? Se va a flectar hacia abajo, va a adoptar una curvatura. Esa curvatura la vamos a eliminar, ¿cómo? Construyendo la viga con una parte levantada en el centro. Entonces vamos a tener una curvatura cóncava para la parte superior, de tal manera que levantemos el centro para que con el endurecimiento del concreto y cuando esto empiece a fraguarse, la viga vaya tomando esta posición horizontal. Eso se llama contraflecha. Entonces también debe indicarnos en el plano cuál es la contraflecha que tenemos que hacer para que tengamos en esas partes centrales levantado y la viga, luego ya que las cargas se han estabilizado, llegue a su posición horizontal. Estos valores tienen que ver con lo que vendría a ser también la longitud y la altura de la viga. Decíamos que el encofrado es importante, entonces podemos darnos cuenta que las partes laterales de las vigas las podemos desencofrar solamente a las 12 horas, mientras los fondos depende de la luz. A mayor luz, más tiempo, 21 días del desencofrado, que vendría a ser de esta parte baja de las vigas, que es donde va a soportar el peso. Eso se llama fondo de la viga. También hay que tener en consideración que esos fondos de las vigas que se están retirando en mayor tiempo tienen mucho que ver con los pies derechos. Esos pies derechos, dijimos antes, que deberán ser rígidos, deberán ser estables, deberán estar colocados en una zona totalmente plana, pero adicionalmente también la separación entre ellos es fundamental. Mientras la luz es más larga, la separación debe ser más corta y eso también debe indicar en el proyecto para poder dar esa estabilidad a ese pie derecho. En cuanto al concreto, dependiendo si esas vigas están de forma horizontal o son inclinadas, como lo mencionamos al inicio, podemos variar la consistencia del concreto. Este puede normalmente ser preparado in situ o utilizar un concreto bombeado, de tal manera que podamos, de darse el caso, vaciar las vigas y, si hay la posibilidad, también vaciamos la losa. ¿Y esto cuándo lo podemos hacer? Cuando el F' sub C es el mismo en la viga y en la losa. Pero si no es así, tenemos que hacer el vaciado de manera distinta para poder garantizar las resistencias de diseño de cada una de ellas. Y hay que tener en cuenta también, pues después de vaciar, colocar el tiempo y el producto adecuado para el curado y de manera correcta hacer uso de el vibrador para poder garantizar que ese concreto está teniendo
la rigidez y está teniendo la homogeneidad y va a llegar a cubrir la resistencia correcta. No podemos hacer vaciados por partes, como podemos ver aquí, que esta viga se ha vaciado una parte y se está dejando totalmente libre la parte superior. También hemos dicho de que es importante garantizar el recubrimiento para que pueda pasar el concreto, y eso lo podemos hacer con dados de concreto hechos en obra, o también podemos hacerlo con separadores, de tal forma que estos puedan colocarse de forma espaciada, dependiendo de la luz, y así, pues, tener esa distancia que es la requerida para la buena colocación del concreto. Adicionalmente también, no dejar de tener en consideración los encuentros para los ganchos del acero con las dimensiones de acuerdo a los planos. Hablábamos que en el caso de las vigas, estas vigas, de acuerdo a los detalles, pueden estar consideradas en lo que vendría a ser refuerzos adicionales, en el caso de un vano, como el que estamos viendo aquí, en la parte central, mientras en la parte superior es el refuerzo de acuerdo a la ubicación de la viga. Para este caso, una viga solera, pero podemos tener este otro detalle, que no es necesidad de reforzar el vano, simplemente la viga solera va a ir a lo largo del apoyo de estos muros. Dependiendo de cada uno de los casos, debemos tener en cuenta la ubicación de los estribos y la colocación de los ganchos. Y es importante que estos ganchos vayan alternados. Por ejemplo, si acá en el primero lo colocamos el gancho al lado izquierdo, en el segundo lo podemos colocar en el otro lado, ¿no? En el lado opuesto, podría ser en la parte inferior o en el lado opuesto superior. Y el tercero deberá repetirse al primero para que haya un mayor confinamiento. Evitar problemas como los que hemos estado mencionando. Recomendar vaciar el concreto total de la viga. De igual manera también la ubicación de los traslapes. Hemos dicho que estos tienen sus zonas adecuadas en lo que corresponde a principalmente la ubicación de los aceros principales. Por otro lado, hemos hablado también de que el vaciado de las vigas deberá hacerse un vaciado con la losa, no hacer un vaciado de vigas exclusivamente. Acuérdense que esta es una albañilería confinada, entonces debemos de evitar lo que corresponde a la colocación del muro posteriormente o de la losa también de manera posterior. También hay que pensar de que debemos de verificar la colocación del concreto, el tiempo del vibrado para evitar las cangrejeras, el desplazamiento de los materiales más pesados como son las piedras, y la ubicación de los dinteles. Hemos hablado que va en puertas y ventanas, no va en un vano como el que estamos viendo aquí. Las instalaciones son importantes, que se puedan pasar por los lugares correctos, no perjudicando lo que vienen a ser los elementos estructurales, y por otra parte también evitar que estos elementos puedan estar cercanos a lo que vendrían a ser las columnas o las vigas, para evitar problemas de humedecimiento o de filtraciones en lo que corresponde a su elaboración. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna consulta sobre lo que se ha comentado? Yair, de acuerdo, Yair, gracias. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, si no habría ninguna consulta, nos quedaríamos allí y continuaríamos ya la siguiente clase. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, jóvenes. Que les vaya bien. Buenos días. Hasta luego.